Buenos días a todos, bună ziua tuturor, buenos días. Hoy quiero que me acompañen a mostrarles ese lado de Rumania no turístico, es decir, algunos pueblos que tienen su encanto propio en un recorrido que tiene ese no sé qué, esos pueblos por las montañas que me gustan en un día, una mañana invernal de Rumania. Así que vamos a ese recorrido y gracias por estar del otro lado. Así que búscate un café, un té, algo rico y abrochate el cinturón muy bien porque nos vamos a recorrer Rumania. Este recorrido comienza desde la ciudad de Ploiești hacia destino Breasa, pasando por algunos pueblitos muy lindos por adentro y que tienen su encanto particular típico de zona rural. Si estás pensando en hacer vacaciones en Rumanía y querés venir o alquilar un auto aquí mismo, quédate para ver este video porque te va a interesar. En cuanto a la extensión, Rumanía ocupa el 8º puesto dentro de Unión Europea, es decir, que no es uno de los países más chiquitos del mismo y es por eso que te estoy mostrando que para llegar de una ciudad a otra tenemos que atravesar varios pueblitos rurales. Sin embargo, en mi opinión, estos pueblitos rurales tienen su encanto y también se puede observar que las rutas están en un estado muy conservado en la mayoría de los casos. Como podrán ver, en el recorrido hay muchas montañas y colinas, porque Rumania está dividido en 3 zonas desde el punto de vista geográfico, 33% de montañas más altas, 33% de colinas y 33% de llanuras. Rumanía es un país que se encuentra al este de Europa y también es un país en donde tiene gran parte de su territorio ocupado por los Cárpatos rumanos. Si bien en otros videos de mi canal te he mostrado todas las atracciones turísticas que tiene este bello país, en este video la idea es mostrarte la simplicidad, lo esencial, lo genuino de la Rumania no turística, porque no todo es el castillo de Drácula, sino también que este país tiene caminos tan simples y bellos que hacen que te enamores de lo no turístico también. Las zonas rurales de Rumania tienen algunas características que la hacen completamente especial. A esto me refiero, que todos los pueblos tienen al menos una iglesia para que las personas puedan ir a practicar su religión y en todos los pueblos se puede apreciar las cúpulas de la misma. Otra característica bastante esencial de la zona rural es que tienen troitzas, que son estos altares que se pueden ver acá, también ligados al tema religioso. Por otro lado, muchas zonas rurales también tienen bancos para sentarse afuera de las casas, lo que también lo hace especial. Las zonas rurales de Rumanía se vive de la agricultura y la ganadería. Es por eso que en muchas casas podemos observar diferentes animales, como ser ovejas, vacas, gallinas, cabras.
medida que vamos en los caminos subiendo cada vez más por las colinas y las montañas, podemos observar que los árboles están completamente blancos por la helada. Es decir, que el contraste del cielo y el blanco es una de las majestuosidades que nos regala Rumanía. Si te estás preguntando qué es lo que se cultiva en Rumanía, te voy a decir que el trigo, el maíz y el girasol son los protagonistas de la cosecha. Y Rumanía es el país con mayor número de agricultores de la Unión Europea. Esto significa que casi 3,5 millones se dedican a esto. No obstante, el 90% de ellas son explotaciones pequeñas, es decir, que cada una de las tierras tiene 5 hectáreas o un poquito menos. Así que la idea de este video fue contarte cómo es la Rumania no turística y mostrarte un poco la Rumania rural. Es por eso que si tenés pensado venir a Rumanía de vacaciones para ver lo turístico y lo no turístico, no dudes en hacerlo, porque también el estado de las carreteras son muy buenas en la mayoría del país y en algunas partes, depende del camino, también tenés la posibilidad de utilizar autopista. Por supuesto que también puedes moverte en la línea de trenes del Estado o de concesionario privado y también puedes alquilar excursiones por el día si te encontrás en una de las ciudades principales de Rumania como puede ser Bucarest, Cluj-Napoca o Brașov. También en las zonas rurales, el Estado pone esta camioneta que dice Transporte Copii para que los niños de pueblos rurales puedan ir a la escuela, aunque queden alejadas de sus viviendas. También es común el uso de leña para poder calentar los hogares. Recorrido en auto por la zona no turística de Rumania. Espero que te guste. Déjame un comentario si pasé por algún pueblo o ciudad en donde vos, rumano o rumana, naciste y te llamó la atención. Y también déjame un comentario para agregar más información al video que yo he dejado. Seguime en las redes y nos vemos en el próximo video. Me despido en rumano. Papá, la revedere!